Hola a todos, bendecidos. Yo me llamo Luisa Natalia Caraz. Estoy tomando té de chocolate con menta y le agregué a caña. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por las personas escuchando esta palabra, Padre, que viene de ti, Padre. Porque yo soy tu vaso, Padre. Yo soy tu vaso profético. Yo soy tu vaso, Padre. Tú hablas a través de mí, Padre Santo. Tú usas mi voz para hablarle a ellos. Yo oro por ellos, Padre Santo, si están pasando por una temporada muy difícil, Padre, o por momentos difíciles, Padre, ayúdalos, Padre, para que sigan adelante. Dale las fuerzas, las fortalezas para poder seguir adelante, Padre. Ayúdalos, Padre. Siempre esté con nosotros, Padre Santo, y si se sienten solos, Padre, que ellos sepan que tú estás con ellos, que tú le das una palabra o algo de aliento para que ellos sepan que ellos no están solos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a hablar de los cristianos que no son perfectos. Um, Nadie es perfecto, también los cristianos no son perfectos. No más porque uno es cristiano no quiere decir que uno es perfecto. Todos cometimos errores. También las personas que son cristianos, que son seguidores de Cristo, también cometemos errores. No más porque una persona se decidió a ser cristiano o cristiana, no quiere decir que Dios borra los errores de uno o las imperfecciones de uno. Más que decir que ellos decidieron tomar esa decisión de seguir la palabra de Dios y obedecer su palabra. No todas las personas cristianas, como todas las personas, no son lo mismo. Es lo mismo con las personas que son cristianos. No todas las personas que son cristianas son la misma persona. A lo mejor personas piensan que uno que es cristiano es perfecto, a lo mejor por lo que uno sigue lo que dice la palabra de Dios, pero no quiere decir que uno que es cristiano es perfecto, nomás quiere decir tenemos que amar las personas como Jesucristo ama a las personas. Y, y eso no es de perfección, y eso no habla de perfección. Voy a leer el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo cristiano, nos enseña, todos somos defectuosos por el pecado y que todos los humanos tenemos naturaleza humana. Nosotros como cristianos no somos perfectos para nada, pero somos perdonados. Y no más porque somos perdonados por la gracia y por la misericordia de Dios, no quiere decir que somos perfectos. Y no somos perdonados por nuestras propias obras, es por la misericordia y por la gracia del Señor Jesucristo. Siendo cristiano es un viaje para transformación y es un viaje como Dios nos transforma y como Él nos cambia. Nosotros como cristianos nos inclinamos en la gracia y el perdón de Dios. Aunque Dios nos perdona por nuestros errores, por nuestros pecados, no quiere decir que nosotros podemos tener ventaja de eso. Porque si tomamos a ventaja de eso, hay consecuencias por eso. No podemos decir, oh, yo soy cristiano, entonces Dios me perdonó, entonces mañana es otro día, porque su palabra, hay un versículo en la Biblia que dice que sus misericordias son nuevas cada día. Sí, es cierto, eso sí es cierto. También no quiere decir que tenemos que tener ventaja de eso, porque porque sí va a haber consecuencias. Es como una mamá o un padre. Si tu hijo o tu hija comete un error, tú todavía lo vas a perdonar porque tú lo amas. Tú amas a tu hijo o tu hija, tú lo amas.
pero no quiere decir que tú no le vas a dar consecuencias por ese error que ellos cometieron. Es lo mismo con Dios. Entonces, si Dios no hiciera eso, entonces Él sería un padre que no es un buen padre. Y uno no tiene que ser perfecto para que Dios le perdone. Dios no te da una lista que tú tienes que hacer ciertas cosas para que Dios te perdone. Y Dios no te da una lista para ser cristiano, para ser un seguidor de Cristo. Lo único que tú tienes que hacer es seguir la palabra de Dios, seguir lo que dice la palabra de Dios. Y si tú no entiendes la palabra de Dios, tú le puedes preguntar a Dios que te revele, que te enseñe, y Él te va a enseñar. También te va a revelar lo que tú necesitas saber para poder seguir tu palabra tal como es. Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, nuestra meta es a estar cerca con Dios, a tener una relación cercana con Jesucristo y también para ayudar a otras personas a seguir a Cristo, a seguir la palabra de Dios. Nosotros no podemos convencer a las personas para que, para, para que sean cristianos, para que sean seguidores de Cristo. Nosotros no podemos hacer eso, nomás Dios puede hacer eso. A veces las personas pueden sentir como, oh my gosh, Dios quiere que nosotros nos cambiamos a hacer lo que estamos, de lo que creemos, a ser cristianos, bla, bla, bla. Puede ser eso. Puede ser que una persona siente eso porque hay muchas personas hablando del cristianismo, hablando de seguir a Jesucristo, yo entiendo eso. Pero es como una historia que yo escuché una artista. Ella lo explicó muy bueno. Ella básicamente dijo que su papá le dijo una historia. Él le dijo a ella, ok, por ejemplo, tú vas a un jardín y de repente hay una culebra en el jardín y te dicen, oh, hay una culebra en el jardín para poder advertirte, para que nada mal te pasa. Pero si tú no escuchas o decides no escuchar que la culebra estaba allí, de repente la culebra te muerde y tú vienes adentro de la casa y tú dices, oh, la culebra me mordió. A la persona que te advirtió que la culebra estaba allí y la persona te dice, pues yo te dije que estaba la culebra, pero tú no me escuchaste. Es la misma razón por que nosotros te estamos diciendo de Dios y de Jesús. Y también hablamos del Espíritu Santo. Y también como, por ejemplo, si tú vas al jardín y esa persona sabe que hay una culebra allí, pero no te dice nada, y tú vas a ese jardín y de repente la culebra te muerde, pero tú no supiste que ahí estaba la culebra porque nadie te dijo, también la persona que supo, y de repente pues la culebra te muerde y tú entras a la casa y tú le dices a esa persona, oh, una culebra me mordió. Y la persona te dice, oh, yo ya sabía que había una culebra en ese jardín, yo ya supe. Entonces tú le vas a decir a esa persona, ¿por qué no me dijiste que había una culebra en ese jardín? ¿Por qué no me dijiste? Voy a leer el libro de Génesis capítulo 3 versículo 19. Y la palabra de Dios dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Allí en ese versículo bíblico que leí, básicamente lo que pasó era que Adán y Eva desobedecieron lo que Dios le dijo que hicieran. Lo puedes leer en el libro de Génesis. Allí básicamente ellos desobedecieron lo que Dios les dijo. Y Dios, pues Dios le dijo a Adán. Ahí básicamente Dios le dijo eso a Adán porque Adán no le obedeció a Dios. Entonces eso era el castigo que Dios hizo para Adán. Dios todavía perdonó a Adán, pero Dios todavía le dio consecuencias por su desobediencia. No más porque una persona decide ser cristiana y tú piensas que Dios no perdona tus errores, Dios perdona tus errores.
Voy a leer el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, y su alejar de nosotros nuestras rebeliones. El libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Y la palabra de Dios dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Voy a leer el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11. La palabra de Dios dice: No hay acepción de personas para con Dios. Hechos, capítulo 10, versículo 34. La palabra de Dios dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Yo antes era católica. Am, yo crecí católica. Mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana eran católicos también. Am, pero a los 13 años yo le oré a Dios por algo bien específico. Y cuando tenía 17 años, me acuerdo que era en el mes de noviembre. Y me acuerdo que era el mes de noviembre. No me acuerdo la exacta fecha o el día, pero me acuerdo que era el mes de noviembre porque me acuerdo de que era antes del Día de Gracia. Entonces me acuerdo que mis primos me llevaron a una iglesia cristiana. Me empezaron a llevar ya por unos meses, empecé a ir con ellos. Y yo no pensé nada de eso, yo nomás iba con ellos. Y luego un día, cuando yo estaba con ellos en esa misma congregación, de repente yo miré todo lo que estaba pasando en ese instante. Cuando miré todo eso, me di cuenta que allí fue cuando Dios contestó mi oración. Y eso fue cuando yo dije: ok, Dios, yo voy a ser cristiana. Porque ese instante eso era la, lo que yo necesitaba saber. Esa respuesta me ayudó a entender que ese es el camino que Dios quería que yo tomara. A veces cuando tú le ores a Dios por algo, Dios no te va a contestar esa petición como tú quieras que lo contesta. A veces Él te va a contestar la petición, a veces te va a contestar con sí o lo exacto que tú necesitas saber, o a veces se te va a contestar como que no, o a veces te va a contestar a un modo que tú no entiendes. Pero Dios todavía te va a dar la respuesta que tú necesitas. Pero aunque Dios no nos dé la respuesta que nosotros queremos, Él siempre nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos. La Biblia nos dice que tenemos que ser santos, tenemos que ser impecables para pecar, y somos perdonados por la salvación de Jesucristo. No son por nuestras obras, son las acciones que nosotros hacemos. Voy a leer a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y la palabra de Dios dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces es un regalo de Dios que nosotros somos perdonados. Voy a leer el capítulo 6 del libro de Romanos. Y la palabra de Dios dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, Señor nuestro. El pecado es algo que nos separa de tener una relación cercana con Jesús. Si tú cometes un pecado, entonces al Espíritu Santo, tú no vas a sentir el Espíritu Santo, porque es de ser santo. Por eso el Espíritu, ahorita Dios me está revelando, por esto se llama Espíritu Santo, porque el Espíritu es santo.
Entonces nosotros tenemos que ser santos ante Dios, sin pecado. No quiere decir que nosotros no vamos a tener imperfecciones, sí, pero las imperfecciones son diferentes al pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Dios, de tener una relación cercana con Él. Dios escogió a David. Y aunque Dios escogió a David, David todavía cometió un pecado y un gran error. Sí, Dios lo perdonó, pero había consecuencias por ese pecado. Aunque Dios lo perdonó, Dios todavía le dio consecuencias por ese pecado, pero Dios todavía lo perdonó. Voy a leer el libro de Mateo capítulo 6, versículo 12 hasta el 14. Y la palabra de Dios dice, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Perdonáis a los hombres sus ofensas, pues perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces aquí dice que tenemos que Dios nos perdona como nosotros perdonamos a las otras personas. Si tú tienes rencor en tu corazón contra una persona, perdona a esa persona. Y cuando tú perdonas a esa persona, tú vas a sentir tu corazón libre, libre de ese rencor, porque tu corazón está atrapado. Es como si está atrapado en una cárcel y no se puede salir de esa cárcel o de esa jaula. No se puede salir de esa jaula porque ese rencor está allí en ese corazón. Y hasta que tú perdonas a esa persona, ese rencor que tú tienes en tu corazón contra esa persona, es que tu corazón se va a sentir libre, libre de ese rencor, porque Dios nos dice que tenemos que perdonar a todos. Entonces no importa las ofensas que ellos nos hicieron. A Dios sí nos importa, sí le importa a Dios, porque la palabra de Dios dice que tenemos que dejar la justicia a Dios. Entonces Él se va a encargar de eso. Pero nuestra obligación es perdonar a esa persona o las personas que hicieron eso. Espíritu Santo, que sean tus palabras y no las mías. Entonces es sabio perdonar a las personas. Tenemos que perdonar a ellos, porque yo he aprendido que también cuando uno no perdona a una persona, no te ayuda a amar a esa persona como a Dios le agrada que tú amas a esa persona. Puedes amar a la gente como Dios te dice que amas a la gente. Yo me he dado cuenta de eso. También perdonar a una persona no quiere decir que tú te acercas a esa persona. Tú no tienes que ser acerca a una persona o tener una relación cercana con esa persona para poder perdonar a esa persona. Tú todavía puedes perdonar a esa persona. Dios no te obliga que seas amigo o amiga con esa persona, pero puedes todavía perdonar a esa persona sin que tengas una relación cercana con ellos. Y si es una relación que tú tenías con esa persona, si ustedes eran novios o matrimonio y tú no quieres regresar con esa persona, ok, no tienes que regresar con esa persona. Todavía puedes perdonar a esa persona sin que regreses con esa persona. Porque perdonar a alguien no quiere decir que tú vas a regresar con esa persona. Porque Dios no te va a obligar a regresar con esa persona porque Dios es un caballero. Entonces Él no te va a forzar a regresar con esa persona, especialmente si tú no quieres. Espero que este video les haya ayudado a ustedes y acuérdense de siempre orar y siempre manténganse en oración. Yo sé que siempre digo eso, pero lo digo porque es muy importante que uno se mantenga en oración. Y ese es el té con Jesús. Bendiciones.